Vamos a arrancar. Voy a arrancar empezando con las noticias de estas últimas semanas, ¿verdad? La Biblia realmente es un conjunto de instrucciones, ¿verdad? Precisas, que abarcan todo lo que tiene que ver con nuestro pasado, que hemos estado viendo temas históricos, todo lo que tiene que ver con nuestro presente, pero también abarca todo lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Por eso es importante estudiar escatología, que en algún punto lo vamos a ver, incluso ya el equipo central dijo que en unas semanas vamos a empezar a verlo. Pero realmente cuando uno mira la escatología bíblica, todo apunta a lo siguiente. Jesús vino por primera vez hace 2000 años, más o menos, ¿verdad? Una primera venida. Esta primera venida, la gente pensaba, y los israelitas especialmente, es que iban a tener un rey que iba a dominar con una espada, ¿verdad? Iba a conquistar, en este caso, el Imperio Romano. Pero Dios tenía un plan distinto y realmente Dios no le preocupaba mucho inicialmente todo el poder terrenal, sino que lo que le importaba era más el poder espiritual para poder nosotros tener una victoria dentro de nuestro corazón. Entonces, la primera venida va más a un tema interno que a un tema externo. Cuando uno ve las escrituras, uno ve que hay una segunda venida. Esta segunda venida, los escritores originales pensaban que iba a ocurrir ya. Incluso cuando Cristo ya se va, será parte de este mundo después de esos 40 y pico días que estuvo en la tierra y sube, ¿verdad? Y realmente los escritores fueron a escribir las cartas y todo, compilan el canon y todo el mundo pensaba que ya iba a ocurrir la segunda venida. Porque muchas de las palabras para la segunda venida iba a ser pronto. Y obviamente nosotros, sabiendo ahorita con un espejo retrovisor 2000 años después, sabemos que los prontos del Señor son a veces extendidos. Y cuando Dios nos dice a nosotros, pronto te voy a dar tal cosa, probablemente pasen años, ¿verdad? Hasta que uno ya recibe la cosa que está esperando, ¿verdad? Incluso a veces a uno le dice Dios, te voy a dar tal cosa o tus ojos van a ver tal cosa, ¿verdad? De tal persona. Y uno se muere y no lo mira. Y realmente la promesa no era para esta tierra, sino era para la tierra venidera. Y uno no lo va a saber hasta que uno se muera, ¿verdad? Entonces, pero igual, Dios es un Dios que responde y que cumple cada una de sus promesas. La segunda venida, ya pasaron más de 2000 años, que realmente en el calendario de Dios es parte del cumplimiento, ¿verdad? Recuérdense que Dios se mueve en ciclos de 7. Y si 7 días fue la creación, 7 días ha estado durando la humanidad, que estos son 7000 años. Y recuérdense que ahorita estamos viviendo nosotros más o menos por el año 6000 y pico, ¿verdad? Un día estamos cerca de cerrar ese ciclo de 7 días, 7000 años de la humanidad. El tema está en que esta segunda venida bíblicamente tiene muchas señales. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, él, siendo Dios, estando en esta tierra, le preguntaban a él qué iba a pasar cuando él viniera otra vez. Hay gente que sí entendía de que él tenía que volver a venir y le preguntaba cuáles las señales de tu venida, cuáles son las señales del tiempo del fin y cuáles son las señales del fin de este mundo. Son 3 tiempos distintos. Las señales del tiempo del fin, la eternidad, las señales del fin de este mundo, que es cuando se cierra el milenio, y las señales de su venida, que es un poco antes. Entonces, eso lo vamos a estar viendo en escatología en algún momento, pero cuando Jesús le preguntaban eso, y no solo Jesús, sino que Pablo lo describe después, y obviamente Juan lo describe después en Apocalipsis, Dios empieza a dar una especie de checklist, es un checklist celestial, ¿verdad? En donde hay ciertos elementos que tienen que ocurrir como señales antes de que Jesús venga. Y entonces, por ejemplo, ¿alguien sabe alguna señal que tiene que ocurrir antes de que guerras y rumores de guerra? ¿Ok? Aquí esta la explica en un pasaje de un evangelio dice guerras y rumores de guerra, después dice nación contra nación. O sea, esto se explica nación contra nación.
Siempre estoy picando como para entrar a la escatología, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en eso. Terremotos, terremotos. Voy a explicar estas dos rápido, lo vamos a ver a profundidad cuando lo veamos. Cuando veamos escatología, vamos a partir de este checklist y vamos a ir uno por uno a estas señales del final de los tiempos. Estas señales realmente lo que marcan es algo que se llama el principio de dolores o los dolores de parto. La Biblia tipifica esta segunda venida como una mujer que está encinta y que está a punto de dar a luz. Y aquí hay una doctora que sabe que cuando hay una mujer que está a punto de dar a luz, ¿qué es lo que empieza a pasar? Hay contracciones. Las primeras que con Michelle nos pasó en uno de los embarazos, pensamos que ya eran las de Braxton. Braxton Brick, le decía yo siempre. ¿Ah? Hicks, Braxton Hicks. Y esas contracciones son predecesoras de las contracciones reales ya cuando ya están a punto de dar a luz. Entonces, hay señales que son señales de Braxton Hicks y hay señales que son contracciones ya reales de que están a punto de dar a luz. ¿Qué va a dar a luz la mujer? Va a dar a luz hijos de Dios transformados mediante la resurrección, o sea, con un cuerpo nuevo. Eso es lo que va a dar a luz. Pero va a dar a luz, por otro lado, los juicios que deparan a esta tierra. Bueno, no me voy a meter porque ya saben que me gusta este tema, pero rumores de guerra es nación contra nación. ¿Cuándo fue la primera vez que en todo el planeta Tierra pelearon todas las naciones en un bando o un grupo de naciones en un bando contra otro grupo de naciones en otro bando? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Alguien sabe? Primera vez en la historia. En la Primera Guerra Mundial, 1917. ¿Por qué fue la primera vez? Ustedes me dicen, pero que había un montón de guerras, pues, ¿verdad? Porque antes no era nación contra nación. Antes, ¿qué era? Imperio contra pueblo. Alguien que se subleva contra el imperio romano que cae en base a que cada uno de los clanes internos se sublevan internamente y empiezan a pelear entre ellos. Entonces, no era nación contra nación, porque no había un mundo tipificado por muchas naciones. Obviamente se cumple, ¿verdad? Desde a partir de la Primera Guerra Mundial y así, ¿verdad? Uno va en el checklist, son más de 30 señales que Dios deja gracias a esto justamente Primera Guerra Mundial, ¿verdad? 1914, 1917 es el clima, ¿verdad? Después, entonces, estos 30 evidencias, señales, yo la verdad es que cuando he hecho este estudio, en un 80% ya estamos en cumplimiento o casi en cumplimiento. Ahora, faltan algunas. Y algunas ni siquiera ni siquiera sé qué significan ni cómo van a venir, pero en algún punto vamos a clarificar. Ahora, una de ellas es que vamos a estar viviendo los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Los últimos tiempos van a ser como tiempos de Noé y tiempos de Lot. Recuérdense que Dios, a ver, alguien que sea ingeniero se recuerda de esto. ¿Qué es eso? Es la función de seno de X. Y la función de seno de X, ¿cómo se grafica? ¿Se recuerda? Ajá. Voy a usar solo de una cresta, ¿verdad? Porque después se pueden seguir con más crestas. ¿Qué es lo que significa esta función en el diseño de Dios? Todo lo que estuvo en el inicio va a regresar de la misma forma, ¿en dónde? En el final. Entonces, por eso es que Dios, una de las señales que da es, en el tiempo del fin, va a ser como en el inicio. Y por eso mismo también hemos estado estudiando mucho Génesis, vamos a seguir estudiándolo, porque va a ser como en el inicio. ¿Se recuerdan que en el inicio cuántas lenguas hablaban? ¿Cuántos idiomas? Un solo idioma. ¿Qué está pasando ahorita? Incluso mis 3 hijos están en un colegio bilingüe, ¿verdad? Incluso ni siquiera es bilingüe, es americano, que significa que todas las clases se las dan en inglés. ¿Sirve eso para algo? ¿Sirve eso para algo? Sí, no. Sí sirve para abrirles la mente y que puedan razonar más y el basal izquierdo, el basal derecho y no sé qué cosas más.
Pero ¿sirve realmente técnicamente para algo? Ahorita, hoy, ya no va a servir para nada. Ustedes van a estar hablando con un chinito, ¿verdad? Ni hao ma, me tocó hablar con un chino ahorita en una chinita en el viaje, ¿verdad? Lo único que le puede decir es ni hao ma, wu hen hao, shi shen ni, ¿verdad? Y me entendió, ¿verdad? Y, y se enamoró de mí la chinita de que era su mejor, de que era su mejor huésped, ¿verdad? Eso va a servir para algo, saber ese wu hen hao. No va a hablar, el otro va a tener unos audifonitos o algo, ¿verdad? Y automáticamente vamos a tener un solo ¿qué? Un solo idioma. Entonces, tiempo del fin, muy parecido al tiempo del inicio. Entonces, esto lo tipifica Jesús en estas dos profecías que dice, en los últimos tiempos serán tiempos como los días de Noé y los días de Lot. Yo sé que mi mente está picada de profundizar un poco, pero solo voy a mencionar una cosa. Cuando ustedes ven esta profecía, dice, como en los días de Noé, donde se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían. Ahora, uno dice, pero qué profecía más simple es esa, ¿va? Porque cuando comen y cuando beben la gente y cuando se dan casamiento, siempre. La pregunta no es qué hace, sino cómo lo hace. ¿Qué comen? ¿Qué beben? ¿Qué bebían? ¿Cómo se casaban? ¿Con quién se casaban? Y entonces cuando nos vamos a la de tiempos de Lot, hay una en donde dice que se iban a casar o darse en casamiento. Darse en casamiento es distinto a casarse, no voy a explicar la parte técnica, pero voy a resumirlo en que una es basado en que no necesariamente están casados, ¿verdad? Ahora, en los tiempos de Lot, ¿qué es lo que había? ¿Se recuerdan que cuando Lot está en Sodoma, no sé si vieron la noticia, por ahí me la mandaron, que el movimiento LGBT hizo una fiesta en Israel, que creo que fue hace una semana más o menos, ¿verdad? Y la fiesta la hicieron en el lugar donde estaba Sodoma. Entonces, si supieron eso, la mandaron por ahí un chat que estaba funcionando. Pero es impresionante, era como todo otra vez regresa al ahora, cuando Lot está en Sodoma, no solo estaba el movimiento LGBT a flor de piel más que nunca en la historia, sino que dice que Abraham ora a Dios y Dios lo que le manda es un par de ángeles, ¿se recuerdan? Y esos ángeles acompañan a Abraham, Abraham siendo muy espiritual porque convivía con esos ángeles y se fue con esos ángeles a rescatar a Lot. Y cuando se va a rescatar a Lot con esos ángeles, dice que cuando el pueblo se entera, no de Abraham, ¿va? Este viejito ¿va? Que viene acá, cuando se entera de que vienen esos ángeles y que están en la ciudad, ¿qué es lo que hace todo el pueblo? Dice que no solo fueron 10 personas, dice que fue todo el pueblo de Sodoma, desde el más pequeño hasta el más viejo. Rodearon la casa y lo que querían, ¿qué es lo que querían? No querían a Lot, no querían a Abraham. ¿A quién querían? A los ángeles. ¿Y qué querían hacer con los ángeles? A veces hay niños escuchando este estudio, entonces voy a ser muy cauto. Querían hacer cosas que tienen que ver con la parte sexual. Y dice que Lot, ¿qué fue lo que hizo? En vez de orarle a Dios y decirle, mira, rescátanos, ¿qué fue lo que hizo? Toma mis hijas, les ofreció a sus hijas para que no tocaran a los ángeles. Eso está en la Biblia, para que los que no lo lean, vamos a leer en un futuro, pero ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué nos dice esta señal? Varias cosas. Esta es una de las 4 señales del Lot. Lo primero que nos dice esta señal es de que va a haber un mundo que va a estar acostumbrado a las visitas angelicales, pero adivinen qué, a Sodoma llegaban ángeles, pero que no eran los de Dios. Eran ángeles caídos. Cómo la gente no se sorprendió, sino que ya parecía que era una costumbre que ellos anduvieran por ahí. Incluso ni siquiera la gente como que pasó como la normalidad de que, sí, vienen. No, ellos fueron a buscarlos, porque ya sabían lo que tenían que hacer con ellos. Entonces, la segunda señal es que va a empezar algo que se llama íncubo, que se divide en subcubo
tienen dos nombres más técnicos, ¿verdad? Pero incubus, que es, y esto ya ocurre hoy, lo que pasa es que ocurre en esferas donde alguien se mete al ocultismo. Si alguien de aquí se mete al ocultismo, estuvo en el ocultismo, sabe de que hay brujos, brujas, adivinos, personas que están metidas en la parte satánica del ocultismo, que le dan la posibilidad, mediante ciertos hechizos, de que la gente se acueste con demonios. Son los típicos sueños y se manifiestan en forma de sueños, donde uno está soñando y realmente viene un demonio y se posiciona encima de uno o lo que sea, y hay una relación sexual entre comillas, ¿verdad? Y esto se va a normalizar aún más. Y otra vez, toda la parte de la inteligencia artificial, la realidad virtual, lo que viene a hacer en esta operación, que la Biblia lo tipifica como la operación de error, lo que viene a hacer es cambiarnos lo que es normal versus lo que no es. Cambiarnos la realidad. Ahorita me acabo de comprar el Oculus 3, yo tenía el 2, me acabo de comprar el 3. Una cosa espectacular. Uno cuando se mete y ahora el Oculus 3 lo que tiene es que tiene camaritas para mezclar la realidad real con la realidad virtual. Entonces uno está en medio de la casa y después se cae el techo de la casa y sale un platillo volador en un juego y uno tiene que disparar a ciertas cosas. Una cosa de loco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es de que todo esto se va a normalizar. Por eso la noticia, y con esto termino este paréntesis, de lo que ocurrió en estas semanas con Trump, con Marco Rubio, con toda esta gente, es súper relevante. Porque obviamente esto es un tema político de una cortina de humo. Eso es obvio. No tenemos que ser ingenuos para saber qué es. Pero porque ellos en este momento destapan cosas de hace 40, 50 años. Es porque la plataforma se está creando para que esto se mire normal. Y en él me llamó la atención que mucha gente que ni es cristiana empezó a decir, bueno, me llamó la atención varias cosas. Primero, que Trump y Marco Rubio mandan a llamar a los pastores estos de Estados Unidos, que les dicen que sea todo a ellos, ¿verdad? Que no debería, para decirles una semana de anticipación que iba a pasar todo este despliegue. Van a llamar a pastores cristianos. Después, Rubio se junta con el Papa León. Entonces, hay una plataforma que se está generando en donde la operación de error empieza a surgir. ¿Cuál es la materialización de esta operación? Es normalizar este tipo de cosas. Entonces me llama la atención que gente que no es cristiana empezó a decir que le llamaba mucho la atención que la gente recibió todos este contenido, videos y demás, y la gente siguió con su día a día como normalmente hubiera pasado. Se normalizó en un minuto. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido revelado hace 30 años, 40 años en un periódico? El papel higiénico se hubiera acabado en los súper, ¿verdad? Todo el mundo hubiera llenado sus alacenas, ¿verdad? Todo el mundo, el domingo hubiera estado en la iglesia, ¿cómo? Repleta de gente. Este domingo, para los que fueron a la iglesia, estaba repleta. No. Y todo el mundo tuvo acceso a la información. Entonces, ojo, muchachos. Y aquí es donde viene esta parte crítica que todos estamos haciendo cada lunes o cada domingo, cada día que se junten en comunidad, en un grupo de la iglesia. Tenemos que saber cuál es la verdad. La verdad es una y ha sido una durante más de 4.000, 5.000 años. Y esa verdad es inamovible. Nadie nos la puede mover, ni una noticia, ni una tendencia. Tenemos que estar seguros de nuestra fe. Porque van a haber muchas cosas que van a ocurrir, noticias, que nos van a hacer dudar. Pero tenemos que estar anclados a lo que creemos. Y por eso el objetivo de este estudio bíblico que hemos estado llevando es que ustedes estén seguros que Jesucristo, que Jesús es Dios, que Jesús vino a morir por nosotros, resucitó por nosotros y nos dio un chance mediante la gracia, no por obra, de que nosotros podamos participar también con Él de esa resurrección. Si todos conocemos eso, estamos seguros de eso, y a nada nos va a mover. Porque, ojo,
en los últimos tiempos, parte del checklist es de que hay una iglesia que va a ser engañada. Y ese engaño empieza, y y lo amarro con el tema de hoy, la última parte, porque esa iglesia deja apagarse al Espíritu Santo en la relación diaria. Esas vírgenes no van a buscar el aceite y por lo tanto su lámpara deja de estar encendida. Y por lo tanto son engañadas y por lo tanto pasan a vivir lo que es la tribulación o la gran tribulación. Bueno, vamos a cerrar este paréntesis. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este paréntesis? Si no, pasamos a lo que nos compete, que es terminar la cuarta fiesta o la última, que es Pentecostés. Un recordatorio rápido. Pentecostés, hay 4 fiestas, ¿verdad? Centrales. No de casualidad, estas fiestas están tipificadas con una lámpara, ¿verdad? Ahora, esta lámpara, ¿se recuerdan lo que tiene? Su función es marcar el tiempo. Pero esta lámpara en sí misma, su función es encender un fuego arriba de cada uno de estos bracitos, ¿verdad? Y el brazo del centro es el más importante. Y lo que hemos visto de estos tiempos, de estas fiestas que Dios nos ha permitido estudiar, es de que todas las anteriores se tratan de la primera venida y de lo que Dios hizo por nosotros. Esto es por gracia. Él lo hizo porque le plació hacerlo. ¿Lo pudo haber hecho con los ángeles caídos? Sí. ¿Lo quiso hacer? No. ¿Lo pudo no haber hecho con nosotros? Sí. No lo pudo haber hecho con nosotros. ¿Pero lo quiso hacer? Sí, lo quiso hacer. Y esto fue por voluntad de Él. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Aquí Cristo muere, es sepultado y resucita por nosotros. Y luego viene toda la segunda parte, que es una segunda venida, y aquí tiene mucho que ver, o tiene que ver más, qué es lo que el hombre hace con lo que Dios ya le dio la esperanza. Entonces, Dios ya nos dio algo por gracia, nosotros tenemos entonces que aceptar esa gracia y ahora aplicarla en obras, específicamente obras de santidad. Entonces, cuando tenemos este set de 3 brazos y este set de 3 brazos acá, la parte central nos queda una mezcla entre la gracia de Dios más las obras. Y entonces, esta parte central, ya la vimos que es Pentecostés, es cuando Dios hace 2 cosas. Abre lo que es una relación y nos da mandamientos. Entonces, Pentecostés, la fiesta de la semana, la cuarta fiesta, es la mezcla o es la parte donde converge la primera venida y la segunda venida. Entonces estamos nosotros como iglesia hoy en medio, entre la primera venida que ya pasó y la celebramos, le agradecemos a Dios por ella, pero también esperando la segunda venida. Entonces, ¿cómo tenemos que activarnos? ¿Cómo tenemos que activar la llama central, que es la más importante? Con una relación, pero cumpliendo sus mandamientos. Ahora les pregunto, ¿puede haber relación y no cumplir los mandamientos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Los que son papás acá. Ustedes pueden tener una relación con su hijo y que a su hijo les importe un comino lo que ustedes les dicen. Puede haber. De que es una relación sana, no es una relación sana. Puede haber una relación con una novia o con una esposa que no cumpla lo que tiene que hacer y yo sí lo cumplo y ella no. Puede haber, pero es una relación tóxica, no es una relación sana. Ahora, ¿alguien puede obedecer algún mandato, alguna ley sin tener relación? Sí, también. Pero nos volvemos esclavos de esa persona porque realmente no la conocemos. Entonces, ¿cuál es la combinación con Dios?
Pues, ¿qué es lo que Pentecostés nos permite? Tener ambas. Pero tenemos que tenerlas. Si nosotros solo cumplimos los mandamientos que Dios nos da, estamos tal cuales son, pero no tenemos relación, empezamos a caer en religiosidad. Pero si tenemos relación y no queremos cumplir los mandamientos, caemos en libertinaje y en un evangelio light, en donde dicen, no, es que tu relación es más importante que cualquier otra cosa y no importa si fumas, si seguís diciendo malas palabras, ¿sabes? Y al final es una combinación, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde nos quedamos hace 2 semanas? Nos quedamos revisando la parte histórica de la fiesta. Pentecostés surge cuando Dios se relaciona y le da mandamientos. ¿A quién? A Israel, a través de Moisés. A Israel. Entonces vamos a leer estos 10 mandamientos, vamos a retomar, nos quedamos en uno que se llama honrar padre y madre, ¿se recuerdan? Para entender un poco cuál es la esencia de lo que Dios nos quiere decir. Ahora, estos mandamientos que les deja Dios en Pentecostés, o sea, que sucedieron en el monte Sinaí hace 4000 años, ¿nos aplican o no nos aplican? El fondo sí, la forma no. Y hoy vamos a ver cuál es la forma que sí nos aplica, porque la Biblia es clara de cuál es la forma que sí nos aplica. Hay muchos cristianos que piensan que Cristo vino a abolir la ley. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Cristo vino a cumplirla. Y a través de él, nosotros también la cumplimos. Ahora, eso no significa que todo esto sea de gracia. Y que entonces basado en la relación ya no tengamos que cumplir ningún mandamiento. Ahora, el misterio que vamos a ver hoy es que estos mandamientos que nos corresponden a nosotros como iglesia, ya no como Israel, son más yucas. Para los que no son de Guatemala, son más difíciles de cumplir que los mismos de Israel. Entonces aquí hay gato encerrado, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 20. Aquí está el decálogo. El decálogo es una serie de 10 mandatos. Y ya empezamos a ver los primeros. Creo que para que tengas de tiempo de terminar, vamos a irnos directo al grano donde nos quedamos, que es el versículo 12. El 12, ¿se recuerdan qué número de mandamiento era el de honrar padre y madre? ¿Alguien se recuerda? 4 o 5, ¿verdad? Dependiendo de que si ustedes creen que el primer mandamiento se divide en 2 o el último mandamiento se divide en 2. Porque ahí es donde no coinciden los mandamientos entre luteranos, católicos, pentecostales o cristianos. Éxodo 22. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Ahora, apunten por ahí y pónganle asterisco este mandamiento. Este mandamiento nunca cambió ni de forma ni de fondo. Es uno de los pocos que no cambió ni de forma ni de fondo. Porque Jesús lo vuelve a repetir después exactamente de la misma manera. Pablo los vuelve a repetir después muy parecida a esta forma o a esta esencia de lo que trata de decir acá. Ahora, por ahí me preguntaban después del estudio anterior de que había una persona en este estudio que Dios le había mandado, parte de sanar sus heridas, porque obviamente uno puede tener una herida del padre, una herida de la madre, y eso debido a un rechazo del padre o de la madre en la niñez, en la juventud, incluso antes de que uno naciera. Y la pregunta cuando uno es rechazado así es cómo uno honra entonces a su padre y a su madre. Y más como en mi caso, que mi papá no solo me rechazó, sino que se murió. Y se murió feo porque se suicidó. Entonces, ¿qué hace uno para honrar todavía a su padre si su padre no está? Entonces voy a abrir un pequeño paréntesis para explicar un poco qué significa este mandato que otra vez sí sigue vigente en nuestros corazones. Y es honrar padre y madre. Lo primero que quiero decir es que Dios, en sus opciones, él pudo haber dicho
en el sistema de los seres humanos, ellos se van a multiplicar basado en la creación de la nada. Y entonces yo voy a venir y voy a decir, bueno, Andrés Reyes se crea ahora. Entonces Andrés viene y aparece en la casa de su familia. Y aparece de la nada. Esa era una opción. La otra opción era de que viniera una cigüeña, ¿verdad? Y agarrara a un bebé del cielo y lo trajera acá. Y ya, así Andrés también, ¿verdad? Esa era otra opción. Otra opción es que alguien sembrara una semilla, que era semilla humana, ¿verdad? Y después creciera como una col, ¿verdad? Un repollo. Y saliera Andrés, ¿verdad? Me salió algo moreno el repollo, ¿verdad? Va, mucho abono, mucha tierra. Pero Dios en su diseño, Él hizo algo espectacular que lo hemos visto en estudios anteriores. Y es que él compartió parte de su gloria, de lo que solo a Él le corresponde con los seres humanos. Y Él dijo, quiero que los seres humanos experimenten como yo siento, como yo pienso y como yo creo. Y entonces Él nos hizo copartícipes de la creación de seres humanos. Espectacular. Y esa es la razón por la cual Dios crea el matrimonio. Porque Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él haciendo esta inversión en decir, yo quiero que tú sientas lo que yo siento y que tú me ayudes a crear a un ser humano. ¿Y cómo ocurre eso? Mediante el matrimonio, mediante la relación sexual, en donde la semillita ya no se va a la tierra, sino que la semillita pasa de un hombre a una mujer. Y entonces, dentro de la mujer se desarrolla un ser humano. Entonces, para entender este mandamiento, tenemos que entender quién nos creó. ¿Quién nos creó? Porque si no entendemos quién nos creó, no podemos cumplir este mandato. Y a mucha gente que nos han rechazado, nuestro papá o nuestra mamá, eso es lo que tenemos que terminar de entender para estar agradecidos, para honrar. Entonces, ¿quién nos creó? ¿Quién dice ustedes quién nos creó? ¿Quién te creó a ti, Vale? ¿Ok? ¿Solo Dios? Entonces hay una dualidad. ¿Quién nos creó? Dios, por un lado. Pero por otro lado, ¿quién nos creó? Nuestros papás. Entonces, obviamente yo todos los días desde que soy cristiano amanezco agradeciéndole a Dios mi vida. Y agradeciendo que estoy respirando y que puedo tener un día más para cumplir sus propósitos. Pero honrar padre y madre lo que significa es que hay un paralelismo en donde así como yo le agradezco a Dios porque me creó, yo también tengo que agradecerle todos los días de mi vida a mis papás de que ellos me crearon. Entonces la primera pregunta es, ¿le agradeces a Dios por tu vida que te creó? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque si uno no le empieza agradeciendo a Dios, va a ser difícil honrar después padre y madre. Pero es que los mandamientos sí tienen un orden. Y el primer mandato es poner a Dios en el centro. Quitar cualquier ídolo, incluso a los mismos papás. Cuando Dios está en el centro, entonces nosotros podemos agradecerle a Dios que nosotros nacimos y estamos vivos. Pero lo otro que tenemos que hacer entonces es agradecerle a nuestros papás. La palabra honrar viene de la palabra hebrea kader. Que kader se usaba para decir que algo en la antigüedad tenía peso. Ustedes saben que en la antigüedad no había microscopios moleculares, atómicos, nada de eso. Entonces, todo lo que era pesado, ¿qué era? Era bien visto. El metal, cualquier piedra preciosa, era bien visto. Y todo lo que no era pesado, liviano, era mal visto. Entonces, ¿qué significa honrar? Significa ser pesado. Y lo pesado no era ignorado. A lo pesado se le daba una importancia especial. Entonces, ¿qué significa honrar padre y madre? Es darle la importancia
a que mi papá y mi mamá en cualquier condición me creó. Tomó la decisión de que yo viniera a esta tierra. Ahora, si yo soy producto de una violación, no importa. Al final, hubo una decisión, inconsciente o conscientemente, de que yo estuviera aquí en esta tierra. Entonces, ¿qué tengo que hacer para honrar padre y madre? Darle importancia a mi papá y a mi mamá. Si yo estoy casado, yo no le puedo dar más importancia que a mi familia nuclear, pero tengo que darle importancia. Por aquí vienen dos tips y con esto voy a terminar porque no es un motivo de paternidad ni nada de eso. Pero, si mis papás están presentes o estuvieron presentes, yo tengo que darle la importancia por la realidad que ellos hicieron en mí. Todo lo bueno que ellos dejaron en mí. Dejaron muchas cosas buenas. Yo tengo que ser agradecido. Ellos me proveyeron de una escuela, de un colegio, de estudios, de valores. Tengo que ser agradecido con ellos y retribuirles día con día, si puedo hacerlo todavía, eso que ellos hicieron por mí. ¿Para qué pasa si mis papás fueron papás que no estuvieron? O como el mío, que estuvo lejos y que nunca lo vi. ¿Cómo yo lo honro? Ahora, lo que yo tengo que darle peso o importancia es a mi historia, a mi narrativa. Yo voy a honrar a mi papá si yo soy consciente de lo que él hizo por mí o dejó de hacer. Pero yo no lo voy a hablar con amargura, lo voy a hablar con agradecimiento. Porque aunque él me abandonó, yo a través de su abandono, yo entendí que había un papá que no me iba a abandonar. Y entonces yo estoy agradecido aún con ese abandono de parte de él, porque a través de ese abandono yo conocí a un Dios que es papá. Entonces, honrar no significa ignorar lo malo que hicieron en nosotros. Honrar lo que significa es darle peso a la narrativa de lo que es y significó en mí. ¿Qué significó ese rechazo en mí? ¿Qué significó que me dijeran que era la oveja negra de la familia? ¿Qué significó eso en mí? Eso es honrar. Otra vez, honrar no es tapar el sol con un dedo y decir, mi papá era muy bueno, que no era bueno. Honrar es darle peso a lo que él hizo por mí y a través de eso, como yo conocí a él. Vamos a seguir por el resto de mandamientos. Éxodo 20:13. A ver, pues, ¿qué dice Éxodo 20:13? Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. No matarás. 2 palabras. No matarás. 14. No cometerás adulterio. Ok, ¿qué es adulterio? Sí, y eso es importante. No es solo para los que están casados. Es cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Por eso la insistencia a los jóvenes de que no tengan relaciones sexuales a pesar de que se aman, se recontraaman, se recontragustan. No, ¿verdad? Porque tiene que haber un tiempo para cada cosa. Versículo 15. No robarás. No robarás. Versículo 16. No presentarás falsos testimonios contra tu prójimo. Ojo con esto. Este para nuestros tiempos es difícil. Porque a cada rato andamos prestando falsos testimonios contra nuestro prójimo. ¿Qué significa presentar falsos testimonios contra nuestro prójimo? ¿Ah? Es parte de mentir, ¿verdad? Pero ¿qué significa exactamente? Es hablar mal de alguien con otra persona sin estar seguro de lo que estoy diciendo. Miren qué difícil. Es chismear, ¿en dónde entra? Ahí. Porque entonces yo no puedo venir y decir, mira, que me contaron de no sé qué cosa, no sé qué. Yo no estoy con la certeza de que así está. Entonces, ¿este es el noveno o el octavo mandamiento? Dependiendo de qué lista tengo. Y los últimos, o el último, es no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclavo, ni a su buey, ni a su asno. Miren qué específico. Ni nada que le pertenezca a quién, a su prójimo. Los hombres
Maldecir sin fundamento dice que es el 16, también el maldecir sin fundamento, una parte más diferente. El versículo 17, que es el último mandamiento, los últimos dos, y aquí te voy a hacer paréntesis. La iglesia entonces católica o luterana lo que hace para que les coincidan los mandamientos es que este último lo dividen en dos. Y el noveno es no tendrás pensamientos impuros. ¿De dónde lo dividen? De la que dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces ahí solo parten ese mandamiento, solo agarran ese pedacito, pero otra vez eso fue con fines de didáctica, ¿te recuerdas? Y la última parte la dejan en un 10º mandamiento, que es no codiciarás lo que tiene tu prójimo, los bienes de tu prójimo, que es todo lo demás. Pero hay algo bien interesante acá y bien curioso en este último mandamiento, y es que cuando ustedes, bueno, para los que son mujeres ustedes no saben, pero porque somos hombres machos alfa, lomo plateado, sabemos que cuando empezamos a hablar entre hombres, hay varios temas que son comunes entre todos los hombres. Que a mí cuando, por un tema de que yo crecí con 4 mujeres alrededor ni un hombre, me costó un montón así, pero ¿cuáles son los temas más comunes que habla un hombre? Deporte, en Estados Unidos fútbol americano, aquí en Guatemala, ¿qué? El mundial, ¿verdad? Las estampitas del Panini, ahí tengo yo repetidas, por cierto, ahí tengo. ¿Qué otra cosa habla un hombre? Sexo. Sí, sí, ahorita lo vamos a hablar, sexo, sí, sí, totalmente. De mujeres, ¿verdad? Como diría Arjona, mujeres, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa? De carros, de aventura, carros por las aventuras. Pero muchos hombres, lo que aparte de codiciar mujeres, ¿verdad? Codician también carros, ¿o no? Dicen, la gran, este tiene un turbo, no sé qué, como no sé nada de eso, otra vez no fui validado en esa parte, pero este tiene un turbo y no sé qué nitro y no sé qué. Lo quisiera tener. Y Dios sabiendo eso, por eso es tan específico y dice que no puede codiciar uno, ni al güey, ni al asno del prójimo. ¿Cuál era el güey y el asno? El trabajo y el transporte. El trabajo y el transporte. Aquel tiene un puesto, no es que no. Acaba de rascar la panza todo el día. Y no saben de que está bien preocupado y escribiendo correos o mensajes el domingo en la mañana, ¿verdad? Uno no sabe, ¿verdad? Por eso siempre la frase think what you wish, ¿ya? Piensa lo que deseas. Ok, entonces estos son los 10 mandamientos. La pregunta que tenemos en todo esto de Pentecostés es, si Pentecostés es cuando el Espíritu Santo vino a morar con nosotros como iglesia y nos habilitó estas dos partes, la pregunta es, ¿cuáles son los mandamientos que nosotros tenemos que cumplir? ¿Serán estos? Sí, no. Entonces, vamos a ver rápidamente un par de ejemplos de cuáles son los mandamientos, o cómo se mira el formato de los mandamientos para la iglesia, ya no para Israel, para la iglesia, para nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Israel estaba en lo que se conocía como el antiguo pacto. ¿Por qué se le llama antiguo pacto? Por eso se le llama la primera parte de la Biblia como antiguo ¿qué? Testamento. ¿Por qué se le llama antiguo pacto? Porque hay un nuevo pacto. Si no, bueno, fuera el pacto. No fuera antiguo y nuevo. Entonces, ¿por qué se le llama antiguo? Porque ya hay un nuevo. Ahora, este nuevo, el que lo constituyó fue Cristo Jesús, a través de sus muertes y sepultura y su resurrección. A través de estas 3 fiestas, esas 3 situaciones, Él viene y delimitó un nuevo pacto. Ahora, la pregunta es, en este nuevo pacto, ¿cuáles son los mandamientos que me aplican? Y vamos entonces a entrar a los mandamientos del Hijo o los mandamientos del nuevo pacto. Y vamos a ir a Mateo 5:21. Vamos a empezar comparando solo 2 mandamientos. Vamos a comparar el que dice no matarás, es el 5º mandamiento. Y vamos a ver cuál es el mandamiento según el nuevo pacto. El antiguo pacto era no matarás. O sea, ¿qué es lo que no tenía que hacer uno? Sacar un cuchillo
y acuchillar no se vieron lo que pasó en la colonia Montemaría hace una noche, 2 noches, donde un jovencito menor de edad apuñaló a toda su familia, 5 personas. Su abuelita, su mamá, su papá, también, ¿quién? 5 personas. Entonces, ¿qué hizo él? El no matarás técnico textual de Israel se lo pasó por el arco del triunfo, ¿verdad? Porque agarró un cuchillo y lo que quería era matar a todos. No, ninguno. No tuvo una buena capacitación de cómo hacerlo. Entonces, antiguo pacto, no matarás. No agarrar un cuchillo y matar a la gente, no agarrar una pistola y matar. Por eso los que tienen pistola, el pasado fuimos a tirar con Andrés. Ay, yo digo, ¿qué? O sea, ¿bajo qué concepto tiene uno una pistola? Porque la pistola uno la va a tener ¿para qué? Para matar, ¿va? O sea, no para defender a mi familia. Pero no sé en dónde Dios te está llamando a defender a tu familia con una pistola, específicamente hablando, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué significa ahora no matarás para nosotros como iglesia? Mateo 5:21. Han oído, eso es Jesús hablando, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no matarás, no asesines, dicen otros. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba dando? El 5.º mandamiento del antiguo pacto, que era no matarás. ¿Para cuál es el mandamiento para nosotros? Pero yo digo, si te enojas aún con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien, mi versión es muy cruda, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, justamente como el hermano nos decía, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Aquí no está hablando ni del tribunal romano, porque si alguien llamaba a alguien idiota, el tribunal romano no le importaba. Está hablando del tribunal de Cristo. El juicio para la iglesia, para el cristiano. Entonces, el no matarás, solo tenemos de leer 23, dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. O sea que el no matarás para Israel en el antiguo pacto, en el Pentecostés original, ¿qué era? No matar el cuerpo. ¿Cuál es el mandato para nosotros como iglesia? No pelearnos contra el prójimo. Tienen que decir. O sea que el carro que se te metió en el tráfico y todo, ¿qué es lo que tiene que hacer uno si uno está en Pentecostés y uno quiere obedecer el mandamiento de Dios? No bocinar. No bocinar, menos sacar la mano, ¿verdad? Bueno, solo para bendecirlo, ¿ah? Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir? ¿El no matarás, de no agarrar un cuchillo y acuchillar a todo el mundo? ¿O no bocinar? ¿O no decirle a mi jefe, hacerle caras a mi jefe? ¿Verdad? ¿Cuál es más difícil? El nuevo. Entonces, para los que piensen que la gracia de Dios nos habilita algo que es muy fácil, la gracia de Dios nos habilita algo que puede ser difícil. Pero hay una diferencia con lo que vamos a estar leyendo ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre Israel, que no tenía que sacar un cuchillo, y nosotros, que no podemos tocar una bocina? Hay una diferencia entre esos israelitas y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? El Espíritu Santo. Israel, ¿en dónde estaba el Espíritu Santo en su momento? En ese momento. Adentro de una carpa. En el cielo, y descendía dentro de una carpa en el arca del pacto. ¿Quién era el único que lo miraba? O Moisés en el monte, o el sumo sacerdote adentro de la carpa. Pero ¿cuál es la diferencia con nosotros como iglesia? ¿Cuál es la diferencia de nuestro Pentecostés del nuevo pacto? De que nosotros abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu humano, para que el Espíritu Santo entre en nosotros
y entonces nosotros podamos entonces hacer las cosas. Entonces ya las fuerzas de no querer bocinar ya no son 100% nuestras, no es 100% nuestro esfuerzo, sino que es un esfuerzo compartido entre el Espíritu Santo que mora en nosotros y nosotros. Cada quien va a hacer su parte. Entonces, ¿cuál es la parte del Espíritu Santo que le corresponde a la hora de querer bocinar en la calle? Alertarnos y decirnos, no lo hagan. No lo hagan. Aquellas caricaturas del diablito y del angelito. Esa es una realidad, pero el angelito no es un angelito, es el Espíritu Santo hablando. ¿Y quién es el diablito? Adivinen. Nosotros mismos, que Satanás nos habla, pero nosotros mismos hablándonos, y quítale la carne, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia del cumplimiento de los mandamientos? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo adentro para poder cumplir. Entonces, ¿se puede hacer? ¿Podemos no enojarnos con alguien y molestarnos o maldecirlos o insultarlos? ¿Podemos? Sí podemos. A través de Cristo. Sí podemos. ¿Tenemos que hacerlo? Sí tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Vamos a ver otro ejemplo. No cometerás adulterio. Alguien que me lea, vos me ves el comentario de esto, por favor, André, cuando puedas. Vamos a ir al mandamiento del adulterio. No cometerás adulterio. Mateo 5:27. ¿Tal? Aquí con el micrófono. Dice, coincide que la carpa móvil de la antigüedad portaba el pacto y ahora deberíamos portar nosotros que nos movemos y el proceso de santificación será similar. Ya me spoilereó todo esto, pero está bien, ¿verdad? Para los que son viejitos, vimos en algún momento el estudio de los 7 templos. ¿Cuál es el sexto templo? Nosotros, 6 es número de hombre. Y el tabernáculo, que justamente era un templo móvil, a diferencia de lo que le llaman el primero y segundo templo, que era fijo, era una pedazo de piedra, ¿verdad? Ese móvil era una representación ¿de quiénes? De nosotros. Y es interesantísimo el símil, porque dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, ¿qué es lo que había? Dentro del arca del pacto. Adentro del arca uno abría el arca, se depositaba el Espíritu Santo arriba, el Shekinah. Pero adentro, cuando uno abría la compuerta, ¿qué es lo que había adentro guardado? El maná, la vara y las tablas de la ley. Entonces lo que dice Esparta es exactamente así, porque entonces ahora ¿quién es el templo? Nosotros caminamos por el edificio, por la calle, ¿qué va ahí? El templo vivo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que haber adentro del tabernáculo, que es nuestro espíritu? Las tablas de la ley. Por eso es que los mandamientos, ¿dónde están? Almacenados ahora. Dentro de nosotros, en nuestro corazón. Pero ya me spoilereó bastante Estuardo, así que vamos a dejarlo para unos minutos lo que Estuardo está diciendo. Sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Mateo 5:27. A ver cuál es el mandamiento del nuevo pacto que nos corresponde a nosotros. Y vuelve a decir Jesús, mismo formato. Miren, han oído el mandamiento que dice, mismo formato que el del que no asesinarás o no matarás. Han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Versículo 28. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella. ¿En dónde? En el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, esa es la típica, ¿verdad? Incluso tu ojo bueno te hace caer en pasiones sexuales, ¿qué dice? Puro lo Marilyn Manson, ¿verdad? Sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado ¿a dónde? Al infierno. Y si tu mano, incluso la mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo
y no que todo tu cuerpo sea arrojado ¿a dónde? Al infierno. Entonces, el mandamiento del antiguo pacto, ¿qué era? No tener una relación sexual física con alguien fuera del matrimonio. ¿Estaba fácil lograrlo? Espera uno a quien se casaba y le daría, ¿verdad? Tranquilo. ¿Cuál es el mandamiento del nuevo pacto? Ni siquiera pensarlo. ¿Cuántos de acá nunca han pensado en algo sexual con alguien que no sea su esposo o su esposa? No solo si ustedes ya lo pensaron con su novia, o que tienen novia y no se han casado, y ahí ya perdieron, que no es su esposo todavía. Entonces, ¿es más difícil? ¿Es más difícil o no? Sí. Pero nuevamente, el Espíritu Santo es quien puede hacer la obra en ti. Ahora, yo les pregunto, entre los dos pactos, ¿quién es más santo? Si ustedes cumplieran el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿quién es más santo? El nuevo pacto. O sea que el nuevo pacto tiene un nuevo parámetro de santidad, que es una santidad mayor a la del antiguo pacto. Ahora, ¿por qué la santidad tiene que ser mayor en el nuevo pacto que en el antiguo pacto? ¿Por qué creen? ¿Ah? Pero creo que Vale dijo algo importantísimo. Entre más abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia, el principio primero es la relación, pero después es la santificación de los demás. Si hay mucha maldad afuera, ¿qué es lo que tienen que ser, que tenemos que hacer nosotros? Luz. Y si hay mucha maldad, se necesita una luz muy brillante, muy santa, muy pura, para poder entrar en contra de esas tinieblas que están afuera. Esa es una razón. Y la segunda razón, una razón interna, que es que si el Espíritu Santo mora ahora dentro de nosotros, a los israelitas no les pasó eso. El Espíritu Santo está en una carta. Entonces, ¿qué requiere el Espíritu Santo para poder moverse en nosotros? Una santidad mayor. ¿De dónde? De adentro. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿de dónde se requiere la santidad? De adentro. Por eso Jesús, en el nuevo pacto, los mandamientos nuevos que Él da a la iglesia, la mayor parte de mandamientos está ¿dónde? Dentro de nosotros. Por eso Él mismo dijo que no importa lo que comiéramos externo. Porque eso que comiéramos, dijo Él, se iba a la letrina, al baño. Sino que lo que importaba era lo que estaba dentro de nosotros. Porque de lo que está en nuestro corazón, la abundancia que hay en nuestro corazón, es lo que habla nuestra boca y es lo que nosotros al final hacemos, obramos. Entonces, ¿dónde está nuestra batalla para cumplir esta parte del Pentecostal? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Vamos a ir a Hebreos 8:8. Vamos ahí a darle un cierre a lo que nos dijo Estuardo. Porque el pueblo tenía los mandamientos escritos, y lo vamos a ver en una tabla. Bueno, en un par de tablas, realmente. Pero Dios en este nuevo pacto se encarga en Pentecostés de guardar estos mandamientos en otros. Hebreos 8:8 dice, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo, ¿qué dice? Pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto. Por ahí en la misa dice que es el nuevo pacto, el pacto de la alianza nueva y eterna. Dice, este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Dice el Señor, pondré, y este es el nuevo pacto, este es el Pentecostés. ¿Qué es? Pondré mis leyes, ¿en dónde?
en su mente y las escribiré, ¿en dónde? En su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Entonces, Pentecostés se resume en Hebreos 8:10. Dios vuelve a tener una relación con nosotros, ahí dice, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, pero la segunda parte de Pentecostés es, ahora los mandamientos ya no van a estar escritos en una piedra, en un papiro, sino que ahora ¿dónde van a estar escritos los mandamientos? En el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa que los mandamientos son estándar? ¿Qué creen ustedes? ¿Son mandamientos iguales para todos? Es una pregunta con truco. Ya saben qué contestar. ¿Qué piensan? Antes eran 10 mandamientos, ya los leímos. Eran iguales para Moisés, para Josué, para cualquiera. Ahora, no. La respuesta es, los mandamientos son los mismos para todos, pero no son aplicativos en el mismo tiempo para todos. Vuelvo a repetir, los mandamientos son los mismos para todos, pero no se aplican en el mismo momento para todos. Entonces, ¿quién determina cuándo se aplica el mandamiento para mí? ¿Quién determina eso? El Espíritu Santo. Por eso vamos a leer rápido Juan 14:23, rápido, Juan 14:23. Pentecostés no solo es abrir la relación con Dios, ser un templo vivo, sino que es cumplir sus mandatos. Jesús contestó, todos los que me aman, ¿qué dice? ¿Harán qué? Lo que yo digo. O sea, que hay que hacer lo que Él dice, ¿sí o no? Sí. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Relación más mandamiento. 24. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que hablo proviene del Padre que me envió. Versículo 25. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. 26. Pero cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, como dicen sus versiones, el mío dice abogado defensor, ¿el suyo? El Espíritu Santo, el Consolador, vendrá a ser mi representante, es decir, el Espíritu Santo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que dice que yo les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan temor. Entonces, ¿quién es el que nos va a estar recordando qué mandato tenemos que cumplir cuándo? El Espíritu Santo. Dante Gebel da una historia muy, que pareció muy chistosa, pero muy real, en donde él le hacía una cosa que se llama superclásico, que era llenar estadios de fútbol de 80,000 personas, 90,000 personas, con jóvenes que iban a buscar a Dios por primera vez. Era un acto evangelístico. ¿Qué significa eso? Llevaban a un joven que nunca había conocido a Jesús, llegaba a ese estadio y ahí conocía a Jesús. Ahora, para que él pudiera hacer ese acto evangelístico, no era un culto del domingo, no era una misa del domingo, no era un servicio, él tenía que hacer un show. ¿Por qué? Porque en ese show captaba la atención de los que nunca habían conocido a Dios, de la gente que estaba perdida, y después del show, él les metía el evangelio. Este es un tema didáctico clásico, ¿verdad? Ha sucedido en todas las vidas. Entonces, en ese show, él, porque era un estadio y él quería atraer la atención de muchos jóvenes, tenía que hacer un show de primera, de pomada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Contratar a bailarines, a directores del mundo, porque adivinen qué, no habían directores y bailarines cristianos buenos, ¿verdad? Todos los buenísimos eran del mundo, no conocían a Jesús. Y el director de todo el show era mundano.
fumaba cada rato y todo, decía malas palabras ahí en medio del tema y todo, ¿verdad? Y entre tanto, esto es súper clásico. Él viene y acepta a Jesús en su corazón en uno de sus pequeños. Ahora, él a todo el mundo le empezó a decir, es que yo acepté a Jesús y no sé qué, y Dante es mi pastor, decía. Y lo decía con un cigarro en la mano. ¿Por qué? Porque acababa de recibir a Jesús, no es su papá. Ahora, el Espíritu Santo en ese momento, a él, ¿le estaba llamando a dejar el cigarro? Probablemente no. Probablemente primero le estaba llamando a arreglar su matrimonio. Probablemente primero le estaba llamando a dejar de decir malas palabras. Entonces el Espíritu Santo, y esa es la ventaja que nosotros tenemos, que no lo tenían los israelitas. Solo tenemos que cumplir los 600 y pico de preceptos. Tenemos que cumplir lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Ahora, para que el Señor nos diga qué tenemos que hacer, ¿qué tiene que haber primero? Una relación. Porque si yo no me relaciono todos los días, o por lo menos 3 o 4 veces por semana con Dios, no solo una vez, 3 o 4 veces por semana, entonces yo no voy a saber qué tengo que cumplir. ¿Se dan cuenta cómo esto es un círculo virtuoso en donde yo me relaciono con Dios, voy ante Él, y el Señor cuando voy ante Él, ¿qué es lo que me dice a mí? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que entregar? Y entonces Él viene y me machaca con eso, me pone pruebas a favor de eso, me mete en una situación a favor de eso. ¿Para qué? Para que yo venga y cumpla. Y para que yo venga y me parezca más a Él, y para que yo venga y esté más sentido. Ahora tengo que estar yo preocupado por el mandamiento número 385 que ni lo entiendo. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita es qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno. Y por eso es que es una relación personal. Porque Dios a ti, Juan Carlos, te puede estar pidiendo una cosa, a mí me puede estar pidiendo otra. A Javi le puede estar pidiendo una cosa y a Jacobo le puede estar pidiendo otra. Y eso es el fundamento del nuevo pacto. La ley, el mandato, ¿en dónde está guardado? En el corazón. ¿Y quién lo destapa? ¿Quién es el que es el designado para enseñarnos y recordarnos qué es lo que tenemos que hacer? El Espíritu. El Espíritu. Por eso la iglesia de los últimos tiempos, lo que va a buscar el enemigo, el diablo, es apagar el Espíritu Santo. La parte carismática en la rama católica ha tenido un auge en estos últimos años. Y ha sido porque el Espíritu Santo tiene que entrar en la iglesia. Por otro lado, en la parte evangélica, la parte cesacionista, los reformados, los bautistas, ha tenido un auge. ¿Por qué? Porque se quiere apagar el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo. Y vamos a regresar vamos a terminar ya este tema con un par de cosas que creo que necesitamos entender. Éxodo 20, 18, vamos a seguir leyendo después de que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Éxodo 20, 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba. Tienen todas las señales que Dios le había dejado a Israel para que vieran de que Dios estaba ahí con Moisés. Al ver esto, el pueblo tuvo, ¿qué dice? Miedo. ¿Y se mantuvo qué? Alejado. Alejado. Entonces dijeron a Moisés, este es el antipentecostés, miren esto: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el pueblo? Un intermediario. Ese es el antipentecostés. ¿Cuál es el antipentecostés? Cuando nosotros queremos un intermediario en vez de nosotros tener la relación directa con Dios y que Él nos dé el mandamiento de forma directa. Cristianos evangélicos, el pastor. A cada rato vamos con el pastor queriendo que Él nos resuelva las cosas. ¿Con quién tenemos que ir primero nosotros? Con Dios. ¿Tenemos que ir con el pastor? Sí. Pero como una ayuda secundaria. Entonces, ¿qué buscamos? Intermediario.
el tema católico con el tema de los santos, a pesar de que la doctrina católica no dice eso, mucha gente busca a los santos como un intermediario de Dios. Es lo mismo que estaba haciendo Israel acá, un intermediario. Cuando Pentecostés nos abre la puerta para tener nosotros una relación directa con él. Versículo 20. Moisés respondió al pueblo, no temáis. Lo mismo que Jesús les decía a sus discípulos, ¿se recuerdan? Paz, no tengan temor. Pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la oscuridad. Miren esto que parece que fuera una contradicción. Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. En la suya dice eso. En la densa nube en que estaba Dios. La mía dice en la oscuridad en la que estaba Dios. ¿Qué pasa después de estos versículos? Dios viene y le da a Moisés 613 preceptos. 613 preceptos. Voy a borrar aquí. Obviamente no los vamos a leer, porque si no nos pasaríamos 6 años de ir estudiando las 613 preceptos. ¿Cuál es la diferencia entre un precepto y un mandato? ¿Cuál es la diferencia entre un precepto y un mandato? El precepto es específico y el mandamiento es general. Entonces el precepto te decía, si tu mujer tienes flujo, tienes que limpiarte no sé cómo y tienes que salir a no sé dónde. Bien específico para la mujer que tiene flujo. Entonces, ¿por qué son 613? ¿Alguien sabe por qué no son 614? Los 613 están divididos de dos formas. 248 son en un formato positivo y 365 son en un formato negativo, prohibitivo. O sea que 248 les decían a los israelitas cómo sí hacer las cosas específicas y 365 cómo no hacerlas. Ahora, esta numerología tiene un sentido grandísimo para los israelitas, pero ustedes no, ni para mí, pero para ellos sí. ¿Alguien sabe dónde se... Bueno, el 365 es claro. ¿Dónde se relaciona el 365? Los días del año. ¿Y qué es lo que nos dice los 365 preceptos? De que tenemos que guardarnos de lo malo todos los días. Guardarnos de lo malo todos los días, porque es algo prohibitivo. O sea, evitar rechazar lo malo todos los días de nuestra vida. Ahora, ¿qué nos dice el 248? Qué bueno que vino Jackie aquí otra vez con nosotros. Hoy vimos mucha parte médica. En la antigüedad se creía que el ser humano tenía 248 órganos. 248 órganos. Obviamente hoy sabemos, dependiendo de la clasificación, que no son 248. Pero el número que dejó Dios está relacionado al número de órganos que conforman el cuerpo humano. ¿Qué significa entonces cada uno de los mandamientos específicos llamados preceptos en forma positiva? Que todo nuestro ser tiene que cumplir los mandamientos, obedecer al Señor. Por eso después Pablo menciona que todo lo que hay en mí debe de tratar de obedecer a lo que me dice Dios que tengo que hacer. Todo lo que hay en mí. Entonces, por una parte, todos los días tenemos que rechazar lo malo y por otra parte, todo nuestro ser tiene que obedecer.
Entonces, como no vamos a leer todos los preceptos, nos vamos a pasar al capítulo 24 de Éxodo. Y quiero que miremos esto que es bien, bien importante en los últimos 12 minutos que nos. Luego el Señor instruyó a Moisés y le dijo, sube para encontrarte conmigo. Esta ya es como la sexta subida, ¿verdad? Sube para encontrarte conmigo. Ya él ya sabía el camino y todo, ¿verdad? Ya estaba preparado. Y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú. ¿Cuántos le van a acompañar? 3 con nombre. Y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar ¿de dónde? ¿De dónde? De lejos. O sea que Dios ya dejó subir a su presencia, ¿a cuántos? A 3 más los 70. Y entonces versículo 2, solo a Moisés se le permite acercarse al Señor, los demás no se acercarán. Y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Y si me hace todo Javier leer el 3 y el 4, pues cuando te debo rotar. Vale. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. El pueblo, ¿qué es lo que estaba comprometiéndose? Va a haber una relación con Dios entre estos 3, los 70 con Dios, pero yo me comprometo a cumplir los mandamientos. Relación más mandamientos. Versículo 5. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y sacrificar a toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó ¿sobre dónde? Sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto. ¿Cómo se llamaba el libro? Del pacto. Y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces, ¿qué es el pacto otra vez? Es leer los mandatos y decir, yo voy a obedecerte, Señor. ¿Qué es Pentecostés? Tener una relación con Dios, pero recibir instrucción de Él y decir, yo voy a obedecer lo que tú me estás mandando a hacer. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones, la salpicó sobre el pueblo. Esto es gracia, sangre de Cristo. Mientras declaraba esta sangre, confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Entonces, la primera parte de Moisés, gracia, la sangre derramada de un animal inocente, en nuestro caso, la sangre de Jesús. Segunda parte de Pentecostés, obra. ¿Cómo? A través de los mandamientos que ellos iban a recibir. Ahora, aquí viene algo espectacular. Esto es un hilo rojo impresionante. Como una película de Hollywood, realmente. Interestelar, ¿está bien? Interestelar, algo así. Algo así. Dice, versículo 9. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Ahí vieron, ¿a quién dice? Dios de Israel. Al Dios de Israel. ¿Quiénes lo vieron? Los Moisés, los 3 y los 70. ¿Vieron a Dios? Pero dice la Biblia que no se puede ver a Dios. Porque si alguien mira a Dios, ¿qué pasa? Se muere. Entonces vieron al Dios, a la parte de Dios que sí se puede ver. ¿Quién es la parte de Dios que sí se puede ver? Jesús. Entonces estaba Moisés, se va a poner aquí barba y bigote, y estaban los 3. Y abajo estaban los 70 como testigos. Estos son testigos. Pero el orden estaba Moisés hasta arriba, ellos 3 un poquito abajo y los 70 hasta abajo. Y dice que vieron a Dios. Y el Dios que se puede hacer, a ver, es quién? Jesús. Te voy a poner aquí con barba también. Es Jesús. Miren.
Dice, versículo 10. Ahí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie. Mi versión rara dice de lapislázuli. No sabía qué era eso, lo busqué en una piedra, ¿verdad? Lapislázuli, todas dicen lapislázuli. Zafiro, gracias, zafiro. De color azul brillante, tan clara como el mismo que. O sea que, ¿qué empezó a pasar acá en este punto de acá del monte? Todo esto se convirtió en el cielo. Para cuando subimos al cielo en una semana, ¿cómo es el cielo? Como la parte donde ellos tres más Moisés estuvieron. Dice que todo el piso se empezó, ya no era tierra, sino que ahora era una parte celestial. Se transfiguró el piso y ahora se volvió el cielo. Y el cielo se recuerda para los que son físicos, acá matemáticos, ¿qué es? Es la parte de la eternidad. Entonces ellos estuvieron tocando la eternidad durante unos minutos. Estuvieron dentro de la eternidad durante unos minutos. ¿Cuál es el hilo rojo acá? Y si quieren voy a seguir leyendo. Dice el versículo 11. Aunque estos nobles de Israel, nobles dice todos, no dice perfectos, dice nobles, pudieron contemplar a Dios, el que dice, no los destruyó. Versículo 11. De hecho, ¿qué hicieron en el cielo ellos? Compartieron una comida. ¿Habían visto este versículo ustedes alguna vez? Compartieron una comida para celebrar el pacto en la cual comieron y bebieron en su presencia. Santa Cena, Eucaristía o Cena del Señor, que es la comida, la cena en la cual compartimos nosotros su pacto. Tienen que impresionar. Entonces, no solo estuvieron un rato en el cielo, sino que hasta ya comieron en el cielo. No nos da tiempo, hasta 4 minutos. Sacar en lo más emocionante. ¿Qué ocurrió acá? La eternidad. Ustedes saben qué son los agujeros de gusano. Tenemos nosotros el tiempo, la masa, en el espacio. Entonces, un agujero de gusano es aquel que elimina esto y une dos puntos, porque elimina el tiempo y la masa. Llamándose bíblicamente es un punto donde se termina lo creado por Dios y está lo que está atrás de eso creado. El canvas. ¿Cuál es el canvas? La eternidad. Entonces, ¿qué ocurre? Dios abrió un portal a la eternidad en ese momento, en donde el tiempo y el espacio ya no se comportaban como se comportan con los otros. Pero la pregunta es, ¿a quién dio Moisés de recuerdo? Y para eso vamos a ir a Mateo 17, 1, 8, para no dejarlos con la duda. Así tipo, Yo también. tipo un capítulo de La Casa de Papel, ¿verdad? Va. Okay. 17, 1 al 8. Y ahora todo va a tener sentido. Todo va a tener sentido. 6 días después, Jesús tomó Pedro, Jacobo y Juan. O sea que Jesús de este lado, ¿a quiénes tenía? A 3. Y tenía a varios testigos que eran un resto de discípulos, seguidores, abajo. Miren qué figura. ¿Qué figura? Y los llevó aparte, ¿a dónde? Monte. A un monte alto. ¿Qué monte era? ¿Ah? Por tradición esta voz. Nosotros sabemos que es el Sinaí
espiritual. Miren esto. Entonces, uno sube de un lado, Moisés, y el otro sube del otro lado. Entonces dice, para los que son físicos y matemáticos muy analíticos, aquí se rompe todo este mundo. Ahí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la. Entonces, en un lado, ellos se transfiguró, ¿qué? Su piso. Todo lo que le rodeaba ya no era. En otro lado se transfiguró él. Pero al final lo que pasó es que todos estaban conectados con la eternidad. Y entonces, ¿qué dice que pasó? Y se le aparecieron. ¿Quién? Moisés y Elías, que hablaban con él. Por el tiempo, porque son 9:59. Había un tercer, recuérdate que Dios siempre crea todo el trío. Había un tercero que también subió un monte y también se encontró a Dios, pero en un susurro apacible, que eso lo vamos a ver después. Y era Elías. Entonces, los tres llegaron a cruzarse en el monte de la transfiguración, que es el monte Sinai. Ahí voy a dejarlo y vamos a seguir con el Luz, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, Señor. Tú nos demuestras, Señor, que estás al cuidado nuestro. Y que a pesar de tener cualquier tipo de noticia, Señor, nosotros sabemos que tú nos amas, nos cuidas y estás al pendiente de nosotros. Y si tú hiciste este tipo de milagros, Señor, como el monte de la transfiguración, tú puedes hacer cualquier cosa por nosotros. Señor, haz que la voz de tu Espíritu Santo nos hable, que esos mandatos, esos mandamientos que tú nos estás demandando hoy hacer, que podamos decir, heme aquí, yo lo voy a hacer, lo voy a cumplir, no con mis fuerzas, sino que con la fuerza de tu Santo Espíritu. Gracias, te damos, acompáñanos en esta semana.